Estás escuchando Not So Professional Girl Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a un episodio de Not So Professional Girl. La verdad estoy emocionada como siempre de estar aquí platicando con ustedes. Y el día de hoy traigo un capítulo pequeño relativamente porque la semana pasada terminé de leer el libro de Hábitos Atómicos de James Clear. Y la verdad un libro, lo cuento en la descripción del episodio, me lo recomendaron muchísimo. Muchas personas me lo recomendaron, también lo veía en listas, por ejemplo, de los libros más vendidos, lo veía en newsletters, lo veía en media, lo veía de cualquier forma, lo veía y la verdad no me había tomado el tiempo de leerlo. Lo compré hace como 2 semanas aproximadamente y bueno, ya al fin aproveché un viaje y lo terminé de leer y la verdad lo que yo quería hacer hoy es platicar qué fue lo que más me dejó el libro. La verdad aquí voy a platicar de 2 cosas en específico que se me quedaron grabadas. La verdad el libro es súper bueno y me ayudó mucho y me dio otra perspectiva de cómo vemos los hábitos y cómo se manejan los hábitos, y a una persona que le cueste trabajo generar un hábito, creo que sí te da muchas herramientas para poder lograrlo y para poder pues tener un seguimiento al hábito que quieras crear, tanto por ejemplo dejar de fumar, que da ejemplos así, o también dentro de tus mismas actividades del trabajo. En fin, entonces yo hoy les voy a contar sobre lo que aprendí, lo que más se me grabó literalmente, y adicional, pues es lo que si a mí me preguntaran sobre el libro, qué tendría que contar o qué fue lo que más me impactó, fueron estos 2 temas principales. Y bueno, lo primero que quería hacer con ustedes es iniciar con la parte de la definición de hábitos y atómicos. El autor da una definición en su mismo libro y yo nada más lo quería como resaltar aquí porque al final de cuentas te da las bases, ¿no? De lo que vamos a estar viendo, de lo que yo voy a estar platicando y lo que el autor escribió dentro de su libro. Entonces, primero, atómico es una cantidad extremadamente pequeña de una cosa, la unidad más pequeña e irreductible que forma parte de un sistema mayor. Y la segunda definición de este atómico es la fuente de una inmensa energía o poder. Hábito es una rutina o práctica que se realiza de manera regular, una respuesta automática a una situación en específica. Entonces, ya teniendo esta definición y obviamente teniendo el nombre del libro, ya más o menos yo creo que saben de qué se trata y un poquito de lo que yo ya platiqué. Pero espero que estas definiciones les den como esa intro sobre el tema que vamos a estar platicando. Y ya pasándome al primer punto de qué fue lo que más se grabó, realmente es el primer capítulo, si no me equivoco, donde se ve este episodio. Y creo que fue un ejemplo muy bueno de que literal un hábito debe ser, no tiene que ser tan impactante, o sea, no tiene que ser tan extremo, no tiene que cambiar la forma en la que vives en el día a día, sino con el 1% que estés cambiando vas a encontrar pues vas a lograr distintas cosas, pero vas a encontrar distintos resultados y resultados muy probablemente buenos si los hábitos son buenos. Entonces, en este ejemplo, básicamente él cuenta que había un equipo de British Cycling que cambió un día porque entró un nuevo director. Aquí cuenta que los ciclistas del ciclismo británico no habían ido a los Juegos Olímpicos ni habían conseguido medallas. Y creo que solo habían conseguido una, si mal no recuerdo, pero los resultados eran muy malos. Entonces entró nueva persona que fue el director fue el director dentro del ciclismo, y él empezó a hacer pequeños ajustes dentro del ciclismo para mejorar, ¿no? Y ustedes podrán decir que, bueno, si tú llegas a un equipo y las cosas no están funcionando nada bien, pues probablemente quieras cambiar todo, quieras cambiar la forma de trabajo, quieras hacerlo de una forma muy distinta, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, creo que todos como que queremos o tendemos a controlar y empezamos a cambiar, o nos estancamos y nos quedamos en lo que no está bien, ¿no? Y él lo que hizo fue, en lugar de llegar a una perspectiva, él ya sabía seguramente que el ciclismo y a donde él iba a dirigir estaba muy mal, que en sí el deporte para Gran Bretaña era tan importante, pero tenían muy malos resultados. Y él empezó y entendió, yo creo que desde una perspectiva muy personal entendió cuál era el problema. Entonces, por ejemplo, empezó a hacer
ciertos ajustes, ¿no? Uno de los ejemplos que da es que empezaron a rediseñar los asientos de las bicicletas, los hicieron más cómodos, le pusieron más alcohol a las ruedas para darles una mejor tracción, les pidieron a los ciclistas que utilizaran shorts que tuvieran como esta parte de aerodinámica y que pudieran pedalear más rápido. Hizo el equipo, su equipo, yo supongo que de entrenadores o de técnicos, hizo varias pruebas en telas en un túnel de viento para ver cómo performeaban y de ahí vieron cómo podía mejorar las telas de los shorts. Y poco a poco así hicieron muchas cosas, incluso por ejemplo probaron diferentes tipos de ungüentos para masajes. Entonces ellos descubrían cuál era el mejor ungüento para la mayor o el menor tiempo de recuperación de los músculos dañados de los ciclistas. Contrataron un médico específico, empezaron a hacer cosas que ustedes podrán decir, bueno, incluso ahorita me acabo de acordar que mencionaban que determinaron un tipo de almohada y colchón ideal para estos deportistas o estos atletas de alto rendimiento. Entonces, si ustedes ven, realmente las cosas que empezó a hacer eran, a lo mejor, si tú te pones a pensar, obvias, en un sentido que es hasta lo más básico, pero no muchos se habían fijado en eso. Sabía que no iba a poder impactar o no iba a poder cambiar la forma de los hábitos que ya tenían los ciclistas o los atletas de alto rendimiento en el equipo y empezó a hacer cambios que se podían hacer inmediatamente relativamente porque empezó a mejorar el tema de las almohadillas, el tema del colchón, el tema del médico, el tema de los ungüentos, etcétera, etcétera. Y todo eso se empezó a fijar en los detalles y ese 1% que mejoró logró que después de que estuvieran ellos obtuvieron el 60% ya para su primera competencia posterior a esta dirección de este personaje, tuvieron 60% de las medallas disponibles para los Juegos de Pekín, los Juegos Olímpicos de Pekín del 2008. Entonces realmente sí hubo un impacto de una forma totalmente sorprendente porque realmente fueron pequeñas cosas que ayudaron a los atletas a mejorar su rendimiento y adicional empezaron a ver cómo lo tenían. Y ahorita aquí tengo anotado que durante un periodo de 10 años, de 2007 al 2017, los ciclistas británicos ganaron 178 campeonatos mundiales y 66 medallas de oro olímpico y paralímpicas. Entonces, es algo, o sea, literal fue como una explosión en mi cabeza, como el emoji, literal, porque fueron cosas que yo decía, es que a veces sí es demasiado obvio y en mi caso totalmente personal, muchas veces yo llego a lugares y no estoy tan de acuerdo en las cosas como se están haciendo o quiero cambiar hábitos míos y como veo lo mucho que se tiene que trabajar es donde me empiezo a estresar porque empiezo a decir que nunca voy a lograrlo o llegar a la meta o el hábito que quiero cambiar y me enfoco en cambiar tantas cosas y sí, está bien en cambiar las cosas, sin embargo, no te estás dando cuenta que todo lo que estás cambiando pues obviamente al principio te va a cansar, ¿no? Es como decir, bueno, mañana quiero hacer 1000 horas de ejercicio porque quiero bajar de peso o quiero estar más en forma, etcétera, etcétera. Y si tú lo haces así, muy probablemente el mismo día vayas a renunciar sobre eso porque es un hábito que no estás construyendo a través del tiempo, sino te está costando demasiado trabajo, no hay una recompensa, que el libro también lo explica, de cómo recibir recompensas a través de tus hábitos. Y a la mera hora te vas a rendir porque al final de cuentas vas a sentir que es demasiado y no lo vas a lograr. Entonces, él menciona sobre su teoría de 1% cada día. Entonces, poco a poco, el 1% de mejoras te va a llevar a resultados a través del tiempo, te va a llevar a resultados inmensos o sorprendentes como del ejemplo de ciclistas. Y lo que yo podría decir es que justo es algo muy importante porque si tú empiezas a hacer hábitos a un ritmo tal vez lento, sí va a ser lento, el 1% pues tal vez no de la noche a la mañana vas a mostrar los resultados, pero al final de cuentas van a poder ver cómo la gráfica en el libro viene perfectamente diseñado como sí te va a llevar un impacto y tarde o temprano esos hábitos o pequeños cambios que estás haciendo en día a día los vas a mostrar. Por ejemplo, él daba algo muy básico que el día de hoy, por ejemplo, puedes ignorar a tu familia, ¿no? No quieres convivir con ellos, ignoras a tu familia. Probablemente hoy tu familia te va a perdonar. Pero si lo ves a lo largo del tiempo, si todos los días ignoras a tu familia, si todos los días no le pones atención a lo que es relevante para tu familia, tarde o temprano va a haber un problema, ¿no? A lo mejor una separación o va a haber un tema psicológico o muy probablemente
algo que tengas que solucionar y se va a hacer siendo como una bolita de nieve porque son hábitos que estás haciendo el día a día. Probablemente si un día pasa no sucederá nada, pero si lo haces continuamente y a través del tiempo, va a suceder, tarde o temprano. Entonces, mismo caso pasa cuando, por ejemplo, procrastinamos, ¿no? Ahorita tengo que entregar un proyecto y no lo hago, y no lo hago, y no lo hago, y no lo hago, y no lo hago. Y probablemente si un día dejo de no hacer el proyecto, no pasa nada. Pero si pasan 3 meses, 4 meses, el tiempo me va a comer. Entonces, realmente el tomar una decisión te va a ayudar a ser el 1% mejor o 1% peor. Va a depender mucho de ti, qué es la decisión que quieres tomar, qué decisiones van a determinar la persona que eres y hacia dónde quieres lograr. Y realmente, como él dice y lo menciono y lo cito tal cual, el éxito es el producto de nuestros hábitos cotidianos, no de transformaciones drásticas que se realizan una vez en la vida. Eso a mí se me quedó más que marcado porque al final de cuentas, para mí me dio un poco de paz mental porque les decía que a veces yo quería cumplir muchas otras cosas y por temas de frustración y de es que ya lo quiero hacer, lo quiero lograr, lo hacía demasiado rápido o ni siquiera lo iniciaba por el mismo ver la montaña y no ver cómo paso con paso las escaleras pueden llegar a la cima de la montaña, ¿no? Ese es el primero. Y luego, en la otra parte que tenía que ayudar, que creo que fue un poquito de los que mencioné en otros episodios, pero fue algo que a mí también se me grabó y probablemente sea porque ya lo habíamos mencionado, es que él hizo una lista de sus hábitos. Entonces, él empezó a ver como qué es lo que estaba mal dentro de sus mismos hábitos. Y ahí ya porque en el día a día el tema de los hábitos se te hace tan común que muy probablemente ni siquiera te des cuenta de lo que estás haciendo. Por ejemplo, ayer también escuchaba un podcast donde esta persona decía que si tú eres diestro y todos los días te lavas los dientes con la mano derecha, muy probablemente. Pero ese día tú eliges lavarte los dientes con tu mano izquierda y lo haces, te vas a dar cuenta que vas a tener un enfoque totalmente diferente porque le vas a poner más atención a la que normalmente le pones porque ya lo haces tan común, ya lo haces como un hábito al final de cuentas y no te das cuenta, no le pones la conciencia de lo que estás haciendo. Si lo haces con tu otra parte del cerebro o tu otra mano, te vas a dar cuenta de lo mucho que estás haciendo. Y este autor menciona un poco de esto. Él empieza a ver como cuál es la forma en la que se pueden manejar los hábitos y él propone que haya es un registro de hábitos. Esto te va a ayudar a que seas más consciente de las conductas habituales que tienes todo el día a día y poder relacionarlo si lo que estás haciendo en tu día a día te va a llevar al más allá o te va a llevar a algo que no, o sea, algo que probablemente te afecte o no esté relacionado a tus objetivos del día a día. Entonces, por ejemplo, lo primero que él hizo era una lista, ¿no? Voy a hacer, por ejemplo, una lista mía. Yo normalmente me despierto, apago la alarma, me lavo los dientes, me peino, me lavo la cara, me pongo bloqueador solar. Ya después de que termine todo eso, abro mi libreta de estatus y de agradecimiento y agradezco sobre el día a día. También hago mi estatus, entonces veo qué cosas tengo que entregar el día de hoy y después empiezo a leer mis correos. Aquí ahí ya tengo un issue porque todos los correos que me llegaban, en lugar de concentrarme en mi lista de prioridades, me concentro normalmente, lo puedo aceptar, en la lista de correos y eso va haciendo que mis prioridades terminen siendo pues al revés, ¿no? Yo ya sé cuáles son mis prioridades y me concentro en correos nuevos que están llegando de actividades nuevas. Al final desayuno, me vuelvo a lavar los dientes, etcétera, etcétera. Entonces, al final de cuentas, él dice que primero hagas esta lista, que obviamente cada quien es diferente, pero es súper importante que dentro de la mañana, porque al final es como la energía que vas a tener para el resto de del día, y ahí lo que vas a hacer es sumar, restar o poner igual. Aquí vas a si tú lo que estás destacando de tu lista es un buen hábito, vas a poner un más. Si es un mal hábito, vas a poner un menos. Si es un hábito neutral, o sea, que no te aporta ni te quita, va a ser igual. Entonces, por ejemplo, el despertar, todo el mundo despertamos y sería neutral. El apagar la alarma es neutral. Sin embargo, si tú pones apago la alarma, pero vuelvo a dormirme, eso sería un negativo porque al final de cuentas te está afectando en tu día a día, ¿no? Al final en tus propósitos. Y básicamente así puedes hacer tus hábitos o puedes crear como esta lista. Y eso todo este tema de la asignación de qué es mejor, qué es bueno, qué es malo, qué es neutral, qué es positivo, qué es negativo, qué es neutral, va a depender mucho de la situación y de las metas. Entonces,
No es lo mismo alguien que está tratando de perder peso si come un pastel en la mañana a versus una persona que está tratando de subir de peso que no come nada, ¿no? Ejemplo, este es un ejemplo muy tonto, pero este registro de hábitos te va a ayudar a ver si realmente estás llegando a la conducta deseada y si qué tipo de pensamientos se están relacionando, ¿no? O sea, no es tanto el juzgarte de, ay, es que, no sé, me despierto 50 minutos tarde posterior a donde suena la alarma. Aquí no es tanto él como que indica, no se vayan a sobrejuzgar, no se culpen por sus fallas, al final de cuentas es una forma de cómo estamos, qué son las cosas que estoy haciendo en mi día a día y qué peso les estoy poniendo y realmente cómo empezaré a cambiar mis hábitos y empezaremos con este 1% a donde yo quiero lograr. Y lo más importante de todo esto es que lo que más te va a ayudar a cambiar tus hábitos es identificar cuáles son los malos hábitos o cuáles son los hábitos que te faltan para realmente lograr hacia donde quieres llegar. Y en este mismo capítulo, algo que menciona es que apliques como pointing and calling. Y aquí básicamente dice que lo que tú tienes que hacer es decir en voz alta el hábito que estás, el hábito, la acción que estás realizando y señalar lo que estás diciendo. Entonces, por ejemplo, una de esas ideas es que tú deberías decir en voz alta, mañana tengo que ir a la oficina de correos después del almuerzo. El hecho de que tú lo digas y lo nombres en voz alta te va a ayudar a llegar más allá de tus objetivos porque te vas a dar cuenta de que al final si tú nombras el objetivo o el hábito que quieres lograr, vas a tener más en mente versus que si solamente lo estuvieras pensando. Es como, por ejemplo, cuando hay muchas personas dicen, es que yo necesito decirlo, escribirlo y mandarlo, etcétera, etcétera. En mi caso, por ejemplo, yo siempre necesito escribir las cosas que tengo que hacer porque sí se me olvidan. A pesar de que las puedo tener en mente, como tengo tantas cosas en la cabeza y me voy, pues, confundiendo, yo prefiero tener todo anotado y todo lo que tengo que hacer y va a haber cosas que me van a costar menos trabajo que otras, pero lo prefiero tener ahí. Y lo que aprendí en este libro es que si tú lo empiezas a decir y a señalar, en el señalar, por ejemplo, empiezas a decir el día de mañana y haces con tu el día de mañana, tengo que ir a la oficina de correos después del almuerzo. Estas dos cosas, el pointing and calling y el registro de hábitos, te van a ayudarte a reconocer tus hábitos y las señales que los desencadenan, lo cual te permite responder de tal manera que resultes beneficiado. Es básicamente lo que dice este autor. Y bueno, esto fue todo por el capítulo de hoy. Espero que estos dos aprendizajes que yo me llevé les ayuden y que si están interesados en leer el libro, ya la verdad les dejé en la cajita de descripción el libro para que ustedes lo puedan comprar y puedan leerlo, porque realmente siento que es un libro, como les decía, que tiene mucho juguito de poder sacar y si tú estás creando hábitos o te cuesta trabajo crear hábitos o ya creas hábitos pero a lo mejor quieres mejorarlos, te va a ayudar muchísimo. Y bueno, les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias como siempre por escuchar este episodio y nos vemos la siguiente semana. Descansen, bye.